Hola, ay, me veía como muy oscura, creo. Ahí está. Listo, buenos días. Pues aquí estamos nuevamente para retomar la lectura, Libertad y límites, amor y respeto. ¿Cómo han estado? Como lo han notado, yo bastante ocupada con temas de la vida. Así sucede. Y muy bien, está ahí ya compartiendo pantalla. Muy bien, voy a empezar la lectura. Eh, Me da mucho gusto, en verdad, retomar y regresar a estos círculos, a estos momentos, donde puedo compartirles un poco de lo que me gusta tanto, de estos temas que a mí me han servido muchísimo en mi vida para acompañar a mis hijos y sobre todo para acompañarme a mí también. Y yo deseo de verdad que el material que estamos dejando para ustedes eh, pues es para ustedes, es para que esté a su alcance, para que sientan y sepan que en cualquier momento pueden llegar a este canal y revisar qué de todo esto, qué de todo lo que se ha hablado, invitados, libros, perdón, nos pueda, nos pueda aportar para los diferentes procesos que siempre estamos atravesando a lo largo de nuestra vida. Entonces, este libro a mí me llega como una muy buena inspiración, porque esta persona tiene e instala, funda una escuela en Latinoamérica por muchísimos años opera y tiene la capacidad de poder documentar eh, todas las experiencias de las personitas que estuvieron pasando por ahí. Y no solamente de quienes recibían, sino de ellos también como personas que guiaban, que acompañaban, que facilitaban y que además cada día tenían también que estarse reinventando, porque así es tal cual la vida y esto que ella junto con su esposo organizan, crean y además hacen crecer está ya ahora disponible para todas las personas que en algún momento tuvimos inquietudes y la gran fortuna de poder poner un lugar para recibir a niños y mantener un aprendizaje orgánico, libre, autodirigido. Entonces son experiencias y son sabiduría, es sabiduría que está aquí al alcance y que es parte de nuestra memoria colectiva. Así que solamente tenemos que ir ahí, tomar, recordar, integrar y que siga la evolución. Así que adelante. Tenemos como un prólogo, perdón, tenemos como índice el prólogo y los capítulos, ¿no? Que es límites y entorno preparado. Inseguridades a la hora de poner límites. Vivir significa estar limitado. ¿Son los límites instructivos? Libertad y límites. Amor, respeto, juegos, límites y reglas, procesos de desarrollo, límites para adultos, límites en una escuela. Y por último, bibliografía. Prólogo. Cuando hablo por primera vez con alguien sobre el tema de una educación libre, lo más común es que enseguida surjan objeciones más o menos apasionadas sobre la necesidad de límites. Pero las preguntas sobre este tema tampoco disminuyen cuando los padres o cuidadores se aventuran a dar sus propios pasos hacia un trato respetuoso con los niños. Más bien al contrario, en sinnúmero de situaciones nuevas y en cada nueva etapa de desarrollo, asoman también nuevas dudas e incertidumbres. Para nosotros, adultos, que a menudo hemos sido educados y restringidos por límites, no es fácil comprender que en realidad los límites pueden tener la función de definir un espacio en el cual se puede actuar con independencia y libertad y en el cual se puede dar un verdadero desarrollo humano.
Pero en la medida en que logramos hacer esta distinción, nos damos cuenta de que los límites no definen el ser del otro, sino por el contrario, sirven para mantener el entorno relajado, de manera que todos, niños y adultos, se sientan cómodos en él, vivan nuevas experiencias gracias a la toma de decisiones personales y aprendan a diferenciar entre necesidades auténticas y sustitutivas. Las vivencias que tenemos en este entorno relajado poco a poco van reduciendo las contradicciones que aparentemente existen entre libertad y límites y nos abren los ojos para ver que estos dos conceptos, libertad y límites, están íntimamente relacionados con otros dos conceptos, es decir, amor y respeto. Con asombro comprobamos cómo para los adolescentes y los adultos jóvenes que han recorrido este camino con nosotros, libertad y límites, amor y respeto son algo concreto y resultan tan obvios y naturales como el agua para los peces. Con cierta envidia, vemos que ellos son capaces de poner límites de forma natural, espontánea, afable y respetuosa, mientras que nosotros los adultos muchas veces entorpecemos nuestro propio desarrollo con nuestras dudas. Últimamente, el Centro Educativo Pestalozzi, que es el escenario del libro Libertad y Límites, Amor y Respeto, debido al entorno que nos rodea, ha tenido que afrontar situaciones difíciles, ha tenido que poner los límites correspondientes y tomar decisiones drásticas. Los cambios socioeconómicos que desde hace algunos años ha sufrido Ecuador han hecho cada vez más difícil garantizar que el trabajo iniciado hace 28 años mantenga su coherencia. Cada vez menos padres han podido cumplir con sus responsabilidades para con sus hijos en el hogar y así contrarrestar el deterioro de la calidad de vida cada vez más generalizado en el país. Además, ya muy pocos padres han podido hacer sus contribuciones necesarias para el mantenimiento del trabajo. Frente a esta situación, en julio del 2005, el PESTA, que a pesar de ser un pensionado, era como un segundo hogar para 180 niños y jóvenes. Fue cerrado como escuela alternativa. Desde entonces, los esfuerzos de la Fundación Educativa Pestalozzi se están concentrando en la construcción de un proyecto integral con nuevas estructuras de convivencia, con la meta de proteger a los padres de las presiones que les impiden dedicarse adecuadamente a sus hijos y así evitar que tengan que delegar esta responsabilidad en una escuela, aunque ésta sea alternativa. Me alegra saber que gracias a la presente versión española de Libertad y Límites, Amor y Respeto, las experiencias y reflexiones que durante años nos han acompañado en el PESTA van a ser accesibles para un círculo más amplio de personas que sienten que este tema es de interés en las circunstancias de su propia vida. Rebecca White o Rebecca Wild. El PESTA es la abreviatura de Pestalozzi y apodo del proyecto de jardín de infancia y de escuela de los Wild en Ecuador. Nota del escritor. Límites y entorno preparado. ¿No has pensado nunca escribir una novela de verdad? Hace poco uno de nuestros invitados me sorprendió con esta pregunta a modo de saludo matinal, cuando me encontraba exprimiendo naranjas para el desayuno. Preocupada por no perder la concentración durante mi rutina de la mañana, respondí con aire distraído. ¿Una novela? ¿Por qué iba a escribir una novela? He leído en la cama tu primer libro, Educar para ser. Y he pensado que si has sido capaz de tratar un tema tan árido como la educación con tanta vivacidad, ¿no te atraería la idea
de adornar tus vivencias con fantasía y del resultado sacar una novela? ¿Y por qué no? La idea empezó a tomar forma en mi mente entre el desayuno y la comida. Sería algo completamente distinto al sinfín de tareas que, visto lo visto, aún tras 20 años de pesta, no puede decirse que sean menos que al principio. Trabajar permanentemente en el entorno preparado constituye la base de una educación alternativa. Acompañar a los niños y a los adolescentes en sus actividades, charlas con las familias, reuniones de padres, asambleas de profesores, cursos, seminarios, economía alternativa, excursiones en bicicleta, sin olvidar los asuntos domésticos, los intereses personales, ese constante deseo de estar en todos los sitios. Una novela no podría conjurar el pasado, encantarlo junto con el presente y con el futuro y crear nuevos espacios y vínculos. En ese momento, la familia se sentó a desayunar. Tenía que darme prisa para ir a la entrada de la escuela antes de que llegaran los autobuses y estar ahí para recibir a los niños. En cuanto el lugar se llenó de sus saludos, preguntas, llamadas y de su búsqueda de actividades, volví a centrarme en mi ocupación. Observé cómo los niños, rodeados por nuestro soberbio paisaje andino, construían con devoción aviones de madera de balsa, cómo después los de primaria hacían las pruebas de vuelo desde la torre de 6 metros, desde el borde de la quebrada. Era testigo de cómo construían sus clubes y casas en los árboles entre plantas de agave, utilizando para ello tablones viejos, neumáticos y otros materiales de desecho. Veía cómo a lo largo de una mañana aprovechaban a fondo todo el espacio y todas las oportunidades, cómo repartían su tiempo con autodeterminación, cada uno a su ritmo, entre actividades tranquilas y agitadas, exigentes y relajantes. También aquella mañana, después de tantos años, volvía a sorprenderme la viveza de los niños. Entonces se desvaneció toda duda. ¿Qué necesidad tenía de inventar una novela si ésta transcurría cada día ante mis propios ojos? ¿No es bastante novela que los niños, siempre que sus padres se lo permitan y siempre que ellos así lo deseen, puedan ser niños de verdad? Que ellos, al revés que en casi todo el mundo, tipificados y adaptados a aquello que los adultos consideran por su bien, puedan saber día a día lo que significa dedicarse con cuerpo y alma, a crecer con sus propias aventuras, juegos, proyectos e ideas, con sus propias alegrías y sufrimientos. Cuando hablé por última vez de estos niños, en mi libro Niños del Pesta, tuve la sensación de que ya había dicho lo suficiente para nuestra experiencia en educación alternativa. Pero ahora tengo nuevos motivos para dedicar especial atención a un aspecto de nuestra relación con los niños. Sin duda alguna, el primero de ellos es que hoy en día, tras 20 años de pesta y tras inagotables reflexiones, vemos la relación existente entre libertad y límites con más claridad que entonces. Otra razón que me lleva a escribir es el enfrentamiento continuo a situaciones concretas que requieren constantemente nuevas posturas, pero que al mismo tiempo procuran nuevas comprensiones. En efecto, no hay una asamblea de profesores, una conversación con familiares o una reunión de padres que tengan relación con el jardín de infancia, con la primaria o con los adolescentes, donde no se plantee la problemática de la marcación de límites. Observamos este mismo fenómeno en cada uno de los seminarios que celebramos con adultos que no pertenecen al PESTA. Así es como creció en mí la necesidad imperiosa de tratar una vez más este tema, pero ahora de forma más minuciosa que en ocasiones anteriores. La lectura del libro Los niños necesitan límites
Fue un aliciente más para mi propósito, ya que refleja el enorme desamparo en que se encuentran los adultos que buscan nuevas vías contrarias a los modelos de educación tradicionales y, cansados de experimentar sin ton ni son, preferirían regresar a las antiguas pero seguras normas. Obviamente, este libro ofrece información práctica sobre cómo los padres y los profesores encuentran una vía entre los métodos autoritarios y los antiautoritarios para de este modo ahorrarse a ellos mismos y en consecuencia también a los niños un derroche de energía y unos nervios destrozados. El autor muestra con convencimiento que es preciso poner límites a los niños para que puedan crecer rodeados de cierta paz. Y cuando los padres se atreven a comportarse con ellos con claridad y respeto, obtienen un beneficio que favorece a todos aquellos que intervienen en una situación. No obstante, cuando terminé el libro, me invadió una desagradable sensación. No basta con marcar unos límites y el alivio que se experimenta por la osadía de hacerlo solo, por la osadía de hacerlo, solo será pasajero si no tomamos conciencia de la problemática real y nos enfrentamos a ella. Esta problemática tiene dos caras y en el último término solo podrá mitigarse o disiparse si tenemos ambas en consideración. El primer problema, que aunque no es nuevo, no deja de tener hoy en día graves repercusiones, y es el hecho de que apenas existen entornos adecuados para los niños que están creciendo y que estos se ven cada vez más limitados por por el progreso. Por desgracia, existen pocos indicios de que esta circunstancia sea considerada como un problema básico para un desarrollo sano de los seres humanos. Aún así, es cierto que nos rodea cierta añoranza por los viejos tiempos en los que todavía quedaba sitio para jugar en la naturaleza, o en los que los niños podían estar en las calles de ciudades y pueblos sin prácticamente peligro alguno. Y con toda seguridad, en algunos lugares sigue considerándose la idea de proyectar estos espacios vitales para niños en algunas poblaciones. Pero si observamos el conjunto de la situación, estos ejemplos no son más que un grano de arena en el desierto de una civilización que pone a disposición recursos exorbitantes para carreteras, fábricas, oficinas, etc., mientras que apenas se preocupa de lo que necesitan las personas que están creciendo para que puedan darse procesos de desarrollo realmente humanos. Esta situación precaria no hace referencia únicamente a las barriadas del tercer mundo, donde reinan situaciones indignas para el ser humano, ni a los bloques de viviendas de los llamados países desarrollados, donde las personas que habitan los pisos inferiores apenas reciben el calor del sol, donde niños con caras pálidas andan desalentados por la acera de carreteras transitadas y, visto el panorama, prefieren volver a su casa para sentarse delante del televisor. Incluso allí, donde realmente se hace algo por las personas, en los agradables barrios peatonales, en los parques llenos de flores, en los parques infantiles, en las zonas verdes y en las urbanizaciones destinadas a familias. ¿Qué puede encontrarse allí que realmente fuera indicio de una conciencia cada vez mayor por un entorno adecuado para niños y adolescentes? En el mejor de los casos, no sería más que un pequeñísimo comienzo si nuestra generación realmente viera una prioridad en crear entornos adecuados para las personas que se encuentran en periodo de crecimiento. Hasta que este punto no adquiera un valor muy distinto, no se apreciará que estos débiles intentos, a lo sumo, pueden compararse con el entorno preparado
de aquellos automóviles que circulaban por Europa hace 50 años, cuando apenas se tenía una remota idea sobre cómo serían los coches del futuro. En todo caso, eso significa que también alternativas como el Pesta, donde hace muchos años se trabaja de forma consciente en un entorno preparado para niños, siguen estando en pañales. Y nosotros, por nuestra parte, no debemos permitir que nuestra limitada capacidad de imaginación represente un obstáculo para crear nuevas posibilidades. Pero ¿no es injusto el rencor que muestro aquí hacia nuestra civilización? ¿Acaso no he sido testigo del avance prometedor que atañe a la construcción de jardines de infancia y de escuelas? Las ventanas amplias, las paredes de colores, el mobiliario cómodo, las moquetas y los materiales caros dedicados al juego y la enseñanza. ¿O es que no sé reconocer la buena voluntad de las organizaciones de ayuda internacionales que apoyan la construcción de escuelas, incluso en aldeas de la selva virgen o en remotos valles montañosos de países subdesarrollados? Realmente tienen que sentirse agradecidos los hijos de los indios de los Andes, porque en lugar de acompañar a sus padres al campo, al pastoreo o a realizar trabajos para la comunidad, puedan sentarse en bancos de escuelas hechas de cemento con tejado de amianto, que tienen el mismo aspecto en todo el país, para poder repetir lo que un profesor dice de memoria o leyendo en voz alta de un libro, se convertirán así en personas perfectamente válidas. No estarán siendo criados para una sociedad en la que se valora más la adaptación que la consideración de los procesos humanos de desarrollo. No obstante, al menos así se nos vende. ¿No deberíamos alegrarnos de que los políticos y las organizaciones de ayuda ofrezcan a las mujeres la posibilidad de dejar a sus hijos lo antes posible en guarderías o instituciones de custodia similares para de este modo no perder el contacto con los ingresos económicos, con la vida laboral, ni con su autorrealización? ¿No supone un avance el hecho de que cada vez haya más especialistas dedicados de forma particular a niños que presentan todo tipo de dificultades? Y no poseen muchos de ellos entornos artificiosamente preparados, creados para sus clientes, en los que en ocasiones hasta pueden jugar con libertad. Lo que no quiero es criticar todos estos logros y pintar de un color lo más gris posible las condiciones que imperan actualmente en el crecimiento de los niños. Sería muy fácil afrontar estas críticas con todas las mejoras positivas que ha logrado la época del niño durante este siglo, al menos en algunos lugares del planeta, que ya no se pueda abusar de niños en trabajos esclavos, que ya no puedan ser maltratados de forma ilimitada, al menos al amparo de la ley, que se hayan establecido sus derechos, al menos sobre el papel, por ejemplo, el derecho a una educación adecuada. Yolanda, buenos días. Escuché por Hola, ahí hola, buen día. un poquito y fui. Perdón. Disculpe, creí que tenía bloqueado el micro. No, está bien, así te saludo. No, no me hubiera ¿Cómo dado estás? cuenta. Ay, muy bien, gracias. ¿Y tú? Ya, más relajada, ya salimos de compromisos de fin de ciclo. Ah, ya sé, así es. Ponle fecha al cafecito, ¿cuándo nos vemos? Regreso después de tercera semana de julio. Ok, por acá nos vemos. Ujú. Va. Igual y nos echamos la lectura juntas, un día de esos. Vale, vale. Eh, um, lo que no quiero es criticar, que sería muy fácil afrontar estas críticas con todas las mejoras positivas que ha logrado la época del niño.
durante este siglo, al menos en algunos lugares del planeta, que ya no se puede abusar de niños en trabajos esclavos. Ok, esta parte ya está. No quiero entretenerme más en describir cómo abusan de estas mejoras todo tipo de intereses contrarios. Por ejemplo, la industria alimentaria abusa del derecho a una alimentación adecuada, utilizando todos los trucos psicológicos para hacer de los niños sus clientes. O la industria del juguete y los medios de comunicación abusan del derecho a jugar. Gracias. ¿Quieres que siga? A jugar y a distraerse. ¿Perdón? Que si querías que siguiera Ah, bueno, sí. Sí, sí, adelante. mediante la publicidad y en mi, ¿qué dice? ¿Eminente? Que emiten. Ah, ya. Que emiten y no en último término la falta, la fatal tergiversación del derecho a la educación, por unos métodos de enseñanza y por una obligación escolar muy ampliada que pone estos conocimientos al servicio de una adaptación libre de toda resistencia. Y eso sí es que se tiene en cuenta en los procesos interiores de aprendizaje. He citado todas estas circunstancias solo por encima porque sencillamente no podemos hacer como que no existen, pero al menos me gustaría intentar mostrar que todo esto puede ser muy distinto. Como a menudo se nos reprocha, puede que se trate de la descripción de una utopía que contrasta con la cruda realidad del mundo actual. Por tanto, realmente un tipo de novela, para muchos, en el mejor de los casos, una novela futurista, que ya ha comenzado a desarrollarse en algunos lugares de nuestro mundo actual. Esta novela trata de un mundo donde los intereses económicos, el poder de los más fuertes sobre los más débiles y la lucha para tener las mejores oportunidades no son los encargados de repartir los papeles, sino un mundo donde lo primordial es creer en un entorno adecuado en el que las personas pueden experimentar la empatía y la solidaridad como cualidades principales. Este tipo de entorno deben cumplir condiciones básicas que en el concepto de educación, aún válido en la actualidad, no suelen estar relacionadas. El nuevo paradigma se basa en el respeto por los procesos de vida, el desarrollo auténtico que resultan de la interacción entre organismos y su entorno. No obstante, el elemento central, y para nosotros el más crítico, es el hecho de que este tipo de interacciones debe establecerse y ser guiada desde el interior, si se quiere lograr auténticos procesos de desarrollo. Si nos mostramos de acuerdo con este principio básico, entonces resulta una perspectiva sorprendente. Por ejemplo, que los organismos vivos nunca pueden estar en relaciones instructivas, según afirma Humberto Maturana y Francisco Varela en su obra El árbol del conocimiento. Al mismo tiempo queda claro que tanto los resultados deseados como los no deseados que se obtienen durante el proceso de desarrollo dependiente dependen tanto de la calidad como del estado del entorno. Y la imperfección de dicho entorno, lamentablemente, no puede repararse con enseñanzas inteligentes y bien intencionadas. Ese conocimiento básico de procesos de desarrollo implica una paradoja aparente. Por un lado, salta a la vista que en la relación con la estructura interior, enormemente compleja y coherente, el medio ambiente representa siempre un caos relativo. Esta perspectiva adquirirá una importancia especial cuando más adelante abordemos la problemática de los límites y cómo ponerlos. Es preciso tener presente que la estructura interior establece diferencias en el caos relativo exterior en función de su integridad y de sus necesidades. Valora lo que le es de utilidad y después elige lo que puede necesitar.
o dicho de otro modo, es deshacer y desprender de lo superfluo o perjudicial. Por otro lado, estos procesos en la naturaleza nos muestran de forma evidente que los organismos jóvenes, es decir, aún no maduros del todo, si quieren sobrevivir y madurar, deben crecer en un entorno preparado para ellos mismos, en el que estarán protegidos y cuidados de acuerdo a su especie. De este modo, no desaparecerá el caos, pero sí que experimentará ciertas gradaciones. Además, en la naturaleza es sin duda la tarea de los padres disponer lo necesario para que este tipo de entorno protegido, a la vez que adecuado para madurar. Ahora se trata de cómo nosotros, las personas, podemos enfrentarnos a esta tarea impuesta por la naturaleza y cómo debería ser el entorno en el que los niños puedan convertirse en auténticos seres humanos. Si nos lo planteamos seriamente, lo primero que advertimos es que debería haber entornos adecuados en todos los sitios donde haya niños en casa, en el barrio y en todas las demás zonas donde los niños van creciendo poco a poco. Ello significaría que hasta la escuela alternativa más favorable a los niños, en la que estos puedan vivir en armonía con su propia naturaleza, representaría una medida de emergencia para una sociedad en la que no hay sitio para los niños. Algo así como un parque zoológico donde de cuando en cuando se refugian temporalmente seres exóticos que de lo contrario no podrían vivir entre nosotros. Lo que pretendo con esta afirmación es sentar las bases para algunas situaciones límite que son siempre objeto de discusión a la hora de tratar iniciativas y sus dificultades, cuando los padres no pueden eludir el sistema escolar reglamentario. También sitúa los esfuerzos de cada iniciativa de escuelas y de jardines de infancia en el lugar que les corresponde, es decir, como solución de emergencia, pero también como una especie de laboratorio donde se intenta obtener unas circunstancias más favorables y donde nosotros podemos ensayar para descubrir y respetar los procesos de desarrollo de las personas que están creciendo. Este tipo de decisión va visiblemente en contra de los intereses del ámbito general. Ello significa que para nuestro proyecto debemos figurar las más diversas medidas de protección. Debemos fraguar las más diversas medidas de protección que nos permitan trabajar en cierto modo sin ser molestados. Según nuestra experiencia, poner límites significa también, en caso de emergencia, recorrer un camino solitario, soportar nosotros mismos gran parte de la carga, llevar a efecto las medidas oportunas con energía y medios propios y no esperar apoyo de fuera, es decir, del Estado. Visto así, preparar entornos mm, preparar entornos adecuados para niños no puede considerarse como un proyecto social que dependa de la generosidad o de los recortes de una sociedad más o menos bien intencionada, por ejemplo, del presupuesto escolar. El adulto que trae al mundo a un niño de forma más o menos voluntaria es el principal responsable de este drama. Es al mismo tiempo el culpable y la víctima, ya que de sus decisiones y de los pasos que dé en este sentido, depende el bienestar no solo del niño, sino también el suyo propio. Estoy convencida de que solo aquellas iniciativas que se soportan y se originan realmente por la desesperación y por el deseo más profundo de los padres de vivir en un mundo mejor, a la larga podrán subsistir inclusive a pesar de las autoridades, quizá toleradas a medias, o quién sabe, hasta fomentadas por ellos. Después de aclarar este aspecto, me gustaría comenzar poco a poco a relacionar los conceptos amor y respeto, libertad y límites, en la medida en que se han ido cristalizando en nuestra experiencia.
Hans Christian Kirsch, en su temprana novela Midhouse on Heart, con pelos y señales, escribió la siguiente dedicatoria: a Bárbara, Meter, Oscar, The Rabbit Diet y a todos aquellos que pensaban en su hogar y no veían ningún ángel. En las páginas siguientes habla de su amistad con todo tipo de autoestopistas jóvenes y no tan jóvenes que hacían unos sacrificios extraordinarios para huir de sus hogares y así, lejos de padres y profesores, encontrar una nueva libertad en aventuras y experiencias poco habituales, aunque ello significara dormir en cabinas de teléfono o en estaciones de trenes. Contaba cómo estos autoestopistas, en su búsqueda de relaciones humanas frescas y a menudo en las condiciones más extremas, experimentaban la sensación de que todos los hombres son hermanos, y aún así cuando pensaban en su hogar no veían ningún ángel. No significa esto que en los lugares donde los niños crecen dentro de nuestra sociedad, el amor no se siente muchas veces como tal porque no se encuentra en armonía con sus verdaderas necesidades. ¿No sería muy distinto si a lo largo de todos nuestros años de desarrollo, incluidos los años como adultos, pudiéramos mirar hacia el hogar y viéramos con toda claridad y certeza que no solo éramos queridos, sino también respetados, como realmente éramos de pequeños e incluso de adolescentes? No hemos podido muchos de nosotros, justo en los últimos años de vida de nuestros padres, si hemos tenido la oportunidad de ello, restablecer un contacto afectuoso con las personas que han creado las bases de nuestra existencia. Si ahora nos atrevemos a adentrarnos en el tema de límites, no podemos olvidar lo que realmente queremos decir con ello. En todo caso, no lo que la mayoría de nosotros ha experimentado, es decir, límites como medio de coacción para hacer o dejar de hacer según lo que otros esperan de nosotros, o límites como última medida de seguridad, ya que el entorno no estaba preparado para satisfacer nuestras auténticas necesidades. En este sentido, estoy de acuerdo. Antes de que las cosas se tornen insostenibles, amanecen peligros. Insostenibles, amenacen peligros, nos pongamos nerviosos unos a otros de forma insufrible. Antes de llegar a ese punto, es recomendable marcar límites. Cuando en las páginas de este libro intenté marcar límites con relación a la libertad, al amor y al respeto, mi intención no es dejar de revisar el entorno con gran detenimiento, siguiendo la expresión de que los semáforos no se colocan en los dormitorios, comparación a la que acudimos en muchas de nuestras charlas con adultos víctimas de los límites. Los límites solo adquieren un sentido real para nosotros cuando tenemos totalmente en cuenta la dinámica existente entre el organismo en sus más diversos estados y un entorno más o menos adecuado a él. Establecemos una condición básica para que un entorno sea adecuado a un auténtico desarrollo. Debe ser relajado, es decir, no debe incluir exigencias ni riesgos activos. Y las expectativas que nosotros tenemos de otras personas e incluso de los niños, cuando aún no queremos admitirlo, no deben determinar nuestro comportamiento en este nuevo entorno. Esta definición es un hueso duro de roer, ya que mete el dedo en la llaga. En todo entorno, esté o no esté preparado de forma afectuosa, los adultos representan el peligro más activo para los niños, a no ser que hayan tomado la decisión de reconocer y respetar los procesos de desarrollo. Esta afirmación en apariencia atrevida es aceptable si tenemos en consideración en qué medida los niños realmente dependen del amor de los adultos. Incluso nos atrevemos a decir que para sobrevivir, un niño necesita más el amor que la alimentación.
Esta perspectiva permite entender lo sencillo que resulta agregar una relación afectuosa cuando no va aparejada con respeto. Pero ¿respeto a qué? Esa es precisamente la cuestión que debe establecer. Pues cuando nos planteamos realmente en serio que la interacción de cada organismo en el entorno debe proceder de su interior, de lo que se trata es de entender, de tener en cuenta de forma espacial estas circunstancias. No obstante, esta decisión nos sitúa en una extraordinaria contraposición con numerosas preocupaciones que en teoría son por el bien del niño y que han llevado hasta el florecimiento de una práctica pedagógica notable que ayuda a los niños a lograr resultados que se esperan de ellos en la forma más fácil y afectiva posible. Nuestra visión de un entorno adecuado para niños sería incompleta sin la presencia atenta, respetuosa y no directiva del adulto. Adultos que no dirigen a los niños aquí y allá de forma afectuosa, ni que dirigen su atención paulatinamente a eso, que es tan bonito e importante. Adultos que rehúsan auxiliar a los niños con rapidez en lo que les resulta difícil, anticiparse a su capacidad de iniciativa, manipular sus sentimientos o encasquetar en su pensamiento explicaciones adultas. No obstante, serían adultos que tendrían un interés verdadero por estar en la misma onda que el niño, no para poder dirigirse mejor, sino para preparar convenientemente paso a paso el ambiente en concordancia con sus verdaderas necesidades. Y en nuestra charla con profesores y padres hablamos de límites, lo hacemos porque para nosotros las interacciones entre, entre necesidad y entorno adecuado, correcta dedicación y límites presentan nuevos horizontes de pensamiento. Humberto Maturana describe de forma inigualable estas relaciones en su libro Amor y Juego, y no deja de señalar que cada vez que se logra una relación de coopera con los auténticos procesos vitales, se está diseminando la semilla para una nueva cultura. Para poder sentirlo y compenetrarlos con ello, deberíamos, en la medida de lo posible, intentar olvidar el significado que los límites han tenido en nuestra propia tradición y en nuestra propia historia. Prohibiciones, advertencias, amenazas, requerimientos para respetar los derechos de los demás, llamadas a nuestro yo mejor. Y todo ello en un entorno que solo en ocasiones estaba en armonía con nuestras necesidades personales y en el que hemos tenido que adaptarnos enormemente a las expectativas de los demás para apresar nuestra parte de dedicación y de reconocimiento. Tan solo podemos deducir las consecuencias que supondría una nueva cultura que se tome en serio los procesos de desarrollo de los niños, que confíe plenamente en ellos y que por lo tanto coopere con ellos de forma decisiva. Esta podría ser muy bien una cultura en la que la vida familiar sería considerablemente más armoniosa de lo que podemos imaginarnos. Con toda seguridad, habría menos estrés y enfados, menos palabras, acciones y gestos que de forma inconsciente obedecen a hábitos adquiridos contra los que los niños protestan con más o menos severidad, pero contra los que nadie hace realmente nada. En una cultura de este tipo, no volveríamos a vivir la resignación paulatina ni la lucha abierta o subliminal contra el mundo que en la actualidad representa un problema para nosotros. Incluso desaparecerían por sí solos algunos de los llamados impedimentos y trastornos de conducta. En su lugar, los niños y adolescentes utilizarían como trampolín nuestro entorno, preparados en los que también los adultos asumirían un lugar importante para poder lanzarse al agua fría, con alegría de vivir y valor renovado, volver a descubrir el mundo, experimentar cosas nuevas. Entonces seguramente tendríamos menos académicos impuestos de trabajo,
pero más personas independientes que no vivirían de la ayuda social, sino que estarían preparados para solucionar con creatividad todo tipo de problemas. Estos niños y adolescentes interesados y emprendedores mirarían a su hogar siempre con una sensación positiva y en él encontrarían el origen de su alegría de vivir. No dejarían de estar bajo nuestro techo y comenzarían con nosotros sus penas y sus alegrías. Comentarían. Durante su juventud, se tomarían el tiempo necesario para buscar sus propios intereses, para descubrir qué quieren hacer en la vida con plena responsabilidad y perseverancia. Finalmente, tras estos años de búsqueda y de correrías, verían como prioridad y sin conflicto interno la disposición de preparar para su propia familia un entorno con lo más adecuado posible. En estas nuevas culturas habría con toda seguridad nuevas relaciones con las personas mayores. Apenas se tendría la necesidad de dejar a un lado, con mayor o menor sinuosidad, puestos que después de haber pasado toda una vida rodeados de amor y de respeto mutuo, ¿por qué no iban a incluir a los abuelos, siempre que ello sea posible, en los asuntos familiares y públicos? ¿Cuántas madres agobiadas desearían poder compartir la responsabilidad que suponen sus hijos con sus madres o con sus suegras si tuvieran una buena relación con ellas y no pasaran el tiempo sermoneándose sobre cuál era la mejor forma de tratar a los niños? Podríamos imaginarnos que en una cultura en la que la cooperación y el respeto mutuo forman parte de la vida diaria, más gente mayor viviría con los jóvenes y que en ambos podrían servirse de ayuda entre sí. Y cuando ello no fuera posible, las personas que viven en residencias de la tercera edad podrían seguir teniendo contacto con los niños, siempre que las fuerzas se lo permitan y así lo deseen. Hacer manualidades con ellos, contarles historias o simplemente dedicarles algo de su tiempo. Así las personas mayores podrían hacer muchas cosas a las que los padres no alcanzan en su lucha por la vida. En estas tareas se incluirían los ejercicios sensomotrices. Para las personas mayores, se les ofrecen en algunas residencias con fines terapéuticos como reacción contra la reducción de neuronas. Es posible que a muchos todo esto les parezca un cuento de hadas o una novela futurista, pero precisamente en este género se han pronosticado en numerosas ocasiones perspectivas de nuevas realidades. Por suerte se trata también de una visión que hoy en día es compartida por un número de personas cada vez mayor, aunque éstas se encuentren localmente muy dispersas entre sí. Personas que buscan tratarse entre ellas con respeto en residencias de la tercera edad, en jardines de infancia, en proyectos escolares o en situaciones laborales. Gracias, Yolanda. Yo creo que ahí lo dejamos por hoy y Me parece comentamos. bien. Sí, sí. Hay muchas cosas que me trae este primer capítulo, porque Mm, me parece que desmenuza absolutamente todo el detalle que, bueno, claro que con tantos años de experiencia en este centro, pues aquí está vaciada toda la sabiduría, pero sí me parece muy, muy importante lo que menciona del entorno preparado, del espacio preparado. Y fíjate, quiero compartir que cuando empiezo a leer y a saber acerca de lo que lleva o de lo que hace André Stern con los hijos y lo que hicieron con él y esta familia como es y lo que promueve además, él mencionaba también que hacía referencia a Montessori, que Montessori en estas escuelas, pues sí, el ambiente es preparado, pero de manera como más minuciosa, más atendida,
a los materiales. Y él volvía a lo importante, que es la conexión, el vínculo humano. Entonces él explicaba, más allá de lo que puedas encontrar en el entorno para los niños y niñas, es qué tanta conexión se permite hacer para poder permitirles ser también. Y ella igual lo menciona. Entonces, eh, confirmo que la importancia está en la actitud del adulto, en comprender nuestras necesidades humanas y cómo éstas, con el paso del tiempo y la manera de conforme va uno desarrollándose, pues van cambiando, van modificándose, ajustándose de acuerdo a esa etapa de desarrollo y de crecimiento. Entonces, me gustó mucho este primer capítulo, la manera de introducción más bien creo, de todo lo que nos va a decir después. Este, y también cómo hace la crítica, ese tiene muchos años y sigue siendo igual. Quizás sí, en algunos países, ciudades que se han dedicado a trabajar y a cuidar un poco más eh, el entorno, que sea más amable, pero volvemos a la conciencia en los adultos. ¿Cómo ves tú? Y retomar y me gustó mucho también la parte de integrar a nuestros adultos mayores, ¿no? De cómo esta cadena de respeto puede llegar debería llegar a ese punto en el que no tengamos el miedo de compartir con nuestras madres y nuestras suegras por el miedo al juicio a nuestro estilo de crianza, a que no respeten nuestros límites, a que impongan pues creencias o estilos de crianza con los que no compartimos, ¿no? La importancia por lo menos en mi familia sí, para mi mamá ha sido muy difícil, pero ha logrado esa línea del respeto y ella lo dice como que ya, mejor se aguanta y no dice nada, ¿no? Pero desde haya sido como haya sido, pues el resultado es que respeta nuestras decisiones y nuestro estilo de crianza de lo más que puede y pues también pues eso se refleja en el beneficio hacia las niñas y cómo eligen relacionarse con ella, ¿no? Es, y sobre todo que dices, bueno, yo lo digo, ¿no? Para mí en su momento, pues al final son los abuelos. ¿Y qué otra cosa, intención oscura puede haber atrás? Nada, nada, los aman y ya, y desean ser amados. Los abuelos también desean ser amados, como en retribución de todo eso que dieron, ¿no? Y sí, también esta parte es muy sensible y, y difícil. Bueno, en otros países seguramente hay mucha más eh, este distanciamiento. Y aún en México y en los países latinos suele suceder, aunque somos más de estar todos pegados y viviendo en la misma casa, pero, pero sucede porque nuevamente la influencia de todo el sistema que nos dice cómo tenemos que vivir, completamente desconectados de nosotros mismos y de la familia, que es que fortalece, ¿no? Los lazos, los vínculos, el amor, el cuidado. Este, y incluso estar en esto y polarizarnos es también estar en dejarnos llevar por esa conciencia de separación, que tiene que ser como yo lo digo, como yo lo creo aquí y nada más. Cuando lo importante es unir, sentir, crecer la familia. Este, y fíjate que igual mencionaba, ¿no?
que sucede igual con los niños. Vas y los llevas a un montón de clases para que aprendan ciertas cosas o que su eh, adecuado desarrollo cerebral, emocional, sistema nervioso, todo, y se los mandas a otros. Así con las personas mayores en sus asilos y en sus estancias, con ciertos ejercicios, cuando todo esto ocurre de manera natural en la cotidianeidad de la familia, de la convivencia, de idear qué vamos a hacer juntos, de planear una tarde, una salida, como yo decía, ya simplemente hacer manualidades juntos, ¿no? Y es mucho más saludable cuando se hace con personas a quienes queremos. Tal Claro, qué importante y qué bonito. sí, sí, sí. Ay, bueno, el, el siguiente capítulo, bueno, dejé de compartir. Y otra vez, nada más para darle entrada a lo que sigue. Inseguridades a la hora de poner límites. Este sería el capítulo que estaríamos empezando el próximo martes. Sí, A mí me gusta mucho este tema. Estoy segura que me va a sí, ver súper bien en donde. sí, Sí. pues a darle. Muy bien, Yolanda. Muchas gracias por unirte. Me dio mucho Así que gusto. tengan otra semana. Bye. Bye, bye.